Esta serie la llamamos Polaris y Coordenadas. En nuestro caminar nos dimos cuenta que el sistema de coordenadas, ese de latitudes y longitudes, ese sistema de coordenadas usado en GPS, el que está en nuestros móviles, nunca, y lo dejamos claro, nunca, fue de origen terrestre, sino celeste. Eso quiere decir que todo mapa que use el sistema de coordenadas, o sea, básicamente todos, no determinará una forma en particular de la Tierra. ¿Alguna vez viste un mapa que abarque toda la Tierra con un sistema diferente al de coordenadas? La limitación que tenemos es que este sistema es usado en cualquier mapa. Y eso hace que se hagan proyecciones a cualquier antojo. Ejemplo, un globo terráqueo o un planisferio como el Mercator, o incluso una proyección azimutal equidistante como lo es el mapa Gleason. Esos tres ejemplos usan el sistema de coordenadas, ¿no? ¿Vieron qué fácil fue darle una proyección diferente? Esos tres ejemplos usan el sistema de coordenadas, ¿no? Y eso es porque las coordenadas son de origen celeste, así que aunque modifiques el terreno, el sistema de coordenadas es el que se mantiene fijo, exacto y conciso. ¿Y esto por qué? Las estrellas y el Sol son consistentes y exactos en sus ciclos. Y lo que hicieron todas estas proyecciones fue transferir el cielo a la Tierra a la forma que quisieron. Y por eso hay muchas versiones de cómo interpretar la forma de la Tierra. Pero en esta serie no entraremos en ese debate. Sino pondremos nuestra mirada solamente en el cielo. Así que con mente abierta y sin más preámbulos, aquí empezamos. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy vamos a hablarles de Polaris, la estrella del norte. Ya hemos hecho 2 videos en el canal desde que empezamos a usar la cámara Nikon P900. Empezamos a observar la estrella Polaris desde nuestra ubicación acá, aproximadamente unos 35 grados de latitud en el estado de Carolina del Norte de Estados Unidos. Y hoy queríamos darle seguimiento a este tema con este señor, Alex Gleason. Un señor muy conocido por su mapa azimutal equidistante, como lo ven en pantalla, que realmente es una calculadora de longitud, del cual trataremos en otro video, porque tiene que ver mucho con el meridiano de Greenwich y cómo se miden las horas en la Tierra. Pero bueno, Alex Gleason, el canal Naov, que es un canal muy conocido, compartió hace poco un video del señor Gleason y de hecho dejó en su descripción el link al libro, entonces pudimos accesarlo y descubrimos algo muy interesante. Bueno, acá está el señor Gleason, van a ver que acá está la portada de su libro, es un libro aquí vamos a mostrarles la fecha, dice que en 1890 y revisado en 1893. Entonces podemos asumir que alrededor de este año el señor Gleason lo escribe para publicarlo. Entonces tengamos en cuenta esta fecha porque nos va a ayudar con el experimento que tenemos para hoy. En una de sus partes en el índice nos habla de que está Polaris junto con la constelación de la Osa Mayor. Y está en la página 337, que es donde nos vamos a ir ahora en este momento. Ahí está la página 336. Por acá dice la estrella del norte o Polaris. Hemos marcado algunas palabras que las vamos a tratar en nuestra traducción, pero antes, para que sepan, se está repitiendo mucho la palabra el norte verdadero. Nos da unas coordenadas, nos habla de variación, nos habla otra vez del norte verdadero. Luego por acá grandes variaciones, nos da un diagrama, el cual lo vamos a seguir con Stellarium para que ustedes vean cómo estamos calculando lo que él nos dice, y nos habla también otra vez de el norte verdadero, variación, norte verdadero. Como pueden ver, nos está repitiendo la palabra norte verdadero, o sea, si hay un norte verdadero, probablemente hay un norte no verdadero. Así es que con esto en mente ya podemos ir a nuestra traducción. Acá nos dice el señor Gleason que Polaris no es el norte verdadero,
pero un radio de 1 grado 22 minutos 24 segundos. Esa es una coordenada de la cual vamos a hablar en un momento. Es el circunscrito del norte verdadero reconocido. La corriente magnética que gobierna la aguja de la brújula del topógrafo es muy fluctuante. Nos habla de que la aguja de una brújula es fluctuante, bueno, a veces de un lado y a veces del otro, del norte verdadero. Una vez más, norte verdadero, y esta variación es conocida por todos los topógrafos. Entonces hay una variación de esta distancia. En un momento vamos a hablar de ella, pero para que sepamos que el señor Gleason sabía que Polaris no es el norte verdadero, o sea, no es el eje de estrellas como erróneamente se ha creído. Luego dice por acá, pero en los primeros días, cuando el telescopio no fue solicitado y los puntos establecidos por las observaciones de los cuerpos celestes, muy malos o por decirlo menos, ocurrieron grandes variaciones en el funcionamiento de las líneas de nuestra ciudad, etc. Entonces quiere decir que en algún momento, no sé si él se refiere a 200 años, 50 años, cuando no se hizo uso del telescopio, habían grandes variaciones de esa distancia que tiene Polaris con el centro, el cual le llamamos un polo celeste norte, no un polo terrestre, sino un polo celeste. Tuvieron que usar un telescopio para entonces poder llegar a una exactitud mayor. Estamos hablando entonces de observación celeste. Ahora sí, aquí tenemos el gráfico que nos muestra el libro de Gleason. Nos da una coordenada que es Buffalo, New York, 42 grados, 53 minutos, 8 segundos. Esto de las coordenadas lo vamos a hacer en una segunda parte de este video, donde hablaremos del meridiano de Greenwich, las coordenadas y qué significa, por qué hablamos de minutos y segundos. Bueno, eso es algo que ya se ha hecho por mucho tiempo y en el que el GPS también está basado. Vemos acá que está lo que vendría a ser la constelación de la Osa Mayor. Vean que el señor Gleason está usando las letras griegas para marcar las estrellas más importantes de la constelación y nos está diciendo que cuando la constelación está en esta posición, alineada como donde está Polaris, perpendicular, Polaris va a estar arriba de lo que es el polo celeste norte. Entonces leeremos lo que nos dice el texto y ilustraremos también con el diagrama. Dice por acá, la posición de Polaris generalmente se traza por la dirección de las estrellas A y B o alfa y beta en la Osa Mayor. Ver figura 32 como la estamos viendo en pantalla. Polaris pasa por el meridiano en su verdadero norte cuando la estrella E en la Osa Mayor es perpendicular, ya sea por encima o por debajo de Polaris. Nos están hablando de meridianos. Es un tema que lo vamos a tocar en la segunda parte. Después dice, en latitudes bajas Polaris está cerca del horizonte y la estrella E no se puede ver cuando está debajo, pero puede observarse en su tránsito superior, cuando la estrella E esté horizontal con Polaris. Reste el radio del círculo y el resto será el norte verdadero, a partir del cual se determina la variación de la brújula. Entonces, ese es el texto que tradujimos y nos vamos a ir a Stellarium porque vamos a buscar la Osa Mayor y vamos a buscar estas coordenadas, 42 grados, 53 minutos, 8 segundos en Buffalo, New York, y luego vamos a ponerle atención a esto que él nos está hablando, 1 grado, 22 minutos, 24 segundos. Ok, estamos en Stellarium en este momento, tenemos aquí marcado Polaris, vamos a checar la ubicación, tenemos 42 grados, 53 minutos, 8 segundos, y no solamente eso, vamos a devolvernos en el tiempo con Stellarium al año. Bueno, él dice que publicó el libro en 1890. Entonces usaremos ese año para hacer un cálculo, ¿no? Vamos a acercar con el software de Stellarium donde está Polaris. No solamente eso, vamos a poner la opción para ver dónde es que está ese eje de rotación de estrellas o polo celeste norte. Ahí está. Este software de estrellas que está basado en el cielo, no en el terreno, sino lo que está en el cielo. Vemos que Polaris está acá. Ahora hagamos la comparación para que ustedes sepan. Este es 1890, el año que publica el señor Gleason su libro, y ahora en 2022 Polaris está más cerca. Si me voy y me regreso para que ustedes vean por año, van a ver que Polaris se va a ir alejando de ese centro. Llevamos por 1950, vean que Polaris se va alejando del centro. Vamos a irnos a los años de Alex Gleason, 90, ¿no? Esto fue lo que observó el señor Gleason, o por lo menos fue lo que él escribió de las observaciones. Él nos dice que busquemos a la Osa Mayor. Aquí está la Osa Mayor, como la pueden ver acá está. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a traernos esa Osa Mayor. Ahorita estamos en marzo, pero vamos a elegir un mes de invierno donde pues se oscurece más temprano. Vamos a irnos a diciembre. Ahí está diciembre, ahí está la Osa Mayor. Entonces lo que nos dice el señor Gleason es que la estrella E
Esta es la estrella E, hay 1, 2 y 3, la tercera de izquierda a derecha como ven en pantalla de comparación. Entonces él nos dice que esta estrella tiene que estar perpendicular a Polaris, así es que vamos a hacer eso. No está tan perpendicular a Polaris, pero vamos a hacer esta cuadrícula azimutal equidistante con el software de Stellarium y vamos a poder mover la estrella más a una posición perpendicular con Polaris. Entonces tal vez unos minutos sería más o menos acá. Entonces según el señor Gleason ya tenemos esta estrella E de la Osa Mayor acá, alineada perpendicular a Polaris, y sí, parece que Polaris se coloca en una parte más arriba de ese polo celeste, como lo muestra el diagrama. Sin embargo, de hecho es un poco corrida, ¿no? Entonces tal vez no es tan exacto, pero se está pidiendo pues que ahí. Entonces tenemos a Polaris, como lo dice el señor Gleason, y dice que en latitudes más bajas, la Osa Mayor cuando está acá, vamos a regresarnos, esta parte no se puede ver. Vamos a ver si es cierto. Estamos en 42, vamos a descender a 33. Y sí, en eso sí tiene razón el señor Gleason, porque la visión de la Osa Mayor en una latitud más baja pues no es muy difícil ver las estrellas, la E particularmente. Y si bajamos aún más, vamos a ver si nos vamos al 32 todavía, y si nos vamos qué sé yo al 28, todavía más difícil ver esa estrella E. Entonces donde él estaba en Buffalo, coordenadas topocéntricas, lo que él describe sí se puede ver. Entonces hagámoslo con la 33 más bajo. Él dice que entonces se mueva, que cuando es horizontal a Polaris. Entonces vamos a ver, vamos a mover esto así. Esta es la estrella E de la Osa Mayor. Vamos a moverlo un poco más para acá. Ahí más o menos está horizontal. En este caso la persona que está observando es de una latitud baja, en este caso 33 grados norte, ok, que se fije que esté más o menos horizontal. Nos pide que restemos o sustraigamos el radio. ¿Pero cuál fue el radio? El dato que nos dio, 1 grado 22 minutos 24 segundos. Entonces vamos a irnos más cerca para notar esta diferencia del que se habla cuando Polaris estaba más alejada de el eje o el polo celeste norte. Acordémonos, estamos hablando de polo celeste norte, observación celeste, Polaris está acá. Entonces, como pueden ver, vemos 1, 2, 3 y 4 círculos. Cada círculo representa 20 minutos a nivel de coordenadas. Esto de las coordenadas con minutos, segundos o grados, minutos y segundos lo hablaremos en la próxima parte, pero estamos hablando de que hay 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos, 1 minuto y casi 20 minutos. Podríamos decir que es 18. ¿Qué nos dice el señor Gleason? Que la diferencia o el radio, porque si esto fuera un círculo, del centro a donde está Polaris sería un radio, él lo está llamando así, el radio, es de 1 minuto 22, o sea, Polaris debería estar más allá, lo cual nos hace pensar, nos vamos a ir en el año, vamos a ver si podemos sacar a Polaris de, ahora sí, más o menos 22. En el 1870, o sea, 20 años antes de que él publicara el libro, muy posiblemente entonces, él o alguien hizo las observaciones donde Polaris exactamente está en esa diferencia de radio que él nos habla, que es, volvemos acá, 20 minutos, 40, 60, 1 minuto, 20 y quizá 22 o 21. Entonces más o menos en esta fecha 71 sí se observó a Polaris con esa distancia de radio que llama él. Ahora vamos a devolvernos hasta la actualidad para que ustedes vean que según el software de estrellas, Polaris se ha ido acercando a ese polo norte año tras año. Ya estamos en el 64, llegamos al 80, al 90, al 2000. Estamos ahora en el 2022 y claro, o sea, la diferencia de ese radio muy cercano a Polaris, y estamos hablando entonces ahora de 20, 40, digamos que unos 39 minutos de el polo celeste norte. De hecho lo hablamos en el video anterior, que se espera que para el 2100 sea el punto más cercano de Polaris a ese polo celeste norte. Vamos a irnos hasta el 2100, 2080, 90, 2100. De acá son 20 y resto minutos de distancia. Es muy diferente a 1 grado completamente y 22 minutos
como lo describe el libro de Gleason. Pero tendría sentido que él, tal vez 20 años atrás, hizo observaciones o recolectó observaciones de topógrafos o de personas o astrónomos que hacían observación celeste, y sí tenía este dato y lo puso en su libro, pero obviamente 130 años después Polaris se ha ido moviendo hacia ese eje de rotación o polo celeste norte. Esto es la ciudad de Buffalo, New York, una observación topocéntrica o local, y esto es lo que este señor Gleason, o quizá pues asistentes o gente pues de su gremio, lograron ver y se dieron cuenta que Polaris no es ese centro y que las brújulas al parecer estaban desajustadas y había que hacer esa resta para poder decir ok, ese es el norte. Así es que por ahora dejaremos este video por acá, haremos una segunda parte donde hablaremos de los meridianos y cómo el meridiano de Greenwich fue establecido, y 8 años después el señor Gleason publica su calculadora de longitud, lo cual tendría sentido porque lo que hace el meridiano de Greenwich fue globalizar el sistema horario, y pues todos los mapas reflejaron eso, y el mapa que hace el señor Gleason es uno de los primeros después de que se oficializa el meridiano de Greenwich. Pero bueno, we can see there we have the meridian line and our telephone with the navigation, and we walk over there. You will see the west longitude is changed to 0. So, and then actually west should be changed to east. So let's take a walk. It's going down now, 160. We're on the meridian line, but it's not 0. It should be 0 now. This is the meridian line. That's not correct. It should be 0 here. It's stuck at 150. The actual line is then. Yes. We have our mobile phone here with navigation system. So there where you see the ball, there's the real meridian line. We figured out that where the meridian line was, the western hemisphere was 150. So here it's 40. So we're going to turn around and going to walk more to the east, and then wait until it says 0. There we go. 3, 2, yes. That's 0. Yeah. And now it's changing into an E. That's funny. It's a bit delayed, I think, isn't it? Yeah, right. That's true. All right, now we're on the east. Now, all right, now on the west again. That's 0. That's it. That's it. This is it. bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta sería la segunda parte de nuestro video Gleason sabía que Polaris se mueve. Aclaramos que no estamos de acuerdo en todo lo que Alex Gleason afirmaba, ni todo lo que afirmó en ese libro, pero lo que nos llamó la atención fue que tenía una sección para describir observaciones celestes. En otras palabras, entre tanto contenido para discutir la forma de la Tierra, dedicó una sección completamente de observación celeste. Estas observaciones celestes fueron en relación a la estrella Polaris, y recalcamos la palabra celeste porque para este video la separación del cielo y de la Tierra será primordial. Nuestra propuesta es que nos han programado a querer imaginarnos el mundo en un mapa o globo terráqueo como si pudiéramos estar afuera de esto que llamamos Tierra y demarcar tierras y aguas. Este tipo de imaginación terrestre es algo que hasta la misma CIA se ha aprovechado para desinformación. All right, here's what looks like an objective image of the world. This is Google Earth, and it's a circular image, so it gets around the big problem of trying to portray the world on a flat surface. Now, you have a lot of reservations, don't you, about Google Earth? Yet, to many people, it's a wonderful application. It is great technology, and that's what I first thought when I started doing the work on it. But I do now think that because of the way in which they have bought up so much of the data, which they fed into this geospatial application, is what they call it, they are monopolizing maps online. If you go online and you're using maps, you are probably using a Google map.
And there's also some sort of sinister and worrying dimensions to Google because they buy EarthViewer, which is the application, and that is funded by the CIA. ¿Qué tal si te dijéramos que toda esa demarcación en Google Earth está validada por información astronómica u observación del cielo? Sin embargo, casi nunca nos hablaron de astronomía, astrología u observación celeste en el sistema educativo. Y si lo mencionaron o enseñaron siempre fue en función de la idea de salir de esto que llamamos Tierra para crear una imagen material de cómo se vería desde afuera con todo lo relativo al sistema solar, planetas y espacio. El video de hoy es para tratar, sin importar en lo que estamos parados como Tierra, lo que vemos en el cielo de manera 2D. Decimos 2D porque no tenemos la manera para ver los astros de manera 3D. Tampoco podemos afirmar de qué está compuesta la luz que vemos de una estrella, del sol o de la luna. Solo sabemos que aparecen en nuestro cielo cíclicamente y en tiempos repetitivos. Hemos escuchado la frase, como es arriba es abajo, pero es una frase que puede confundir si no se provee un contexto. Para el video de hoy queremos dejar claro que el ver las estrellas, planetas, sol y luna no define la superficie en la que estamos parados. Por eso dijimos anteriormente que separaremos el cielo de la tierra para lo que presentaremos hoy. Ahora, volviendo a Gleason y sus observaciones celestes de Polaris, él confirmó que Polaris no está en el centro del eje de rotación de estrellas o polo celeste norte, sino alejada 1 grado, 22 minutos y 24 segundos. Y segundo, que para verla realmente hacia el norte debe estar en su meridiano, y esto solo pasa cuando está arriba del polo celeste norte o abajo del polo celeste norte. Ahora pensemos por un momento en esta nomenclatura: grados, minutos, segundos. ¿Por qué para hablar de coordenadas tenemos que incluir minutos y segundos? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Qué tiene que ver el tiempo en localizar un lugar en un terreno? El sistema de coordenadas te hablará de dos términos: latitud y longitud. Ya hemos hablado de latitud en otros videos, pero lo mencionaremos rápidamente. El número de grados en una latitud es básicamente el grado de elevación del polo celeste, ya sea norte o sur, de un lugar específico. Por ejemplo, diríamos que México está a una latitud de 20 grados norte, pero realmente debería decirse que en México podemos ver la elevación del polo celeste norte a 20 grados. Otro ejemplo es que Buenos Aires está a una latitud de 34 grados sur, pero realmente debería decirse que en Buenos Aires podemos ver la elevación del polo celeste sur a 34 grados. Espero que notemos que la latitud ha sido impuesta como algo terrestre, pero realmente es celeste. Ahora, volviendo a Gleason, él mencionó el término meridiano, un término que le corresponde al otro término de coordenadas geográficas, la longitud. Según el sitio etimologías.dechile.net se afirma que la palabra meridiano viene del latín meridianus, adjetivo, que quiere decir relativo al mediodía. Meridianus viene de meridies, mediodía, la mitad del día, palabra que viene de medius, medio, y dies, día, que formó un compuesto que primero fue medi-dies, y que por disimilación de dos consonantes iguales demasiado próximas, nos dio meridies. Los romanos llamaron también meridianus a la línea central de la esfera de sus relojes de sol, con la que coincidía la sombra del gnomon al mediodía. Una cosa muy importante acá es que el origen de la palabra es un adjetivo. Se convierte en sustantivo más adelante cuando se transfiere del cielo a la tierra. Pero volviendo al origen de ser un adjetivo, hagámonos la pregunta: ¿qué describe ese adjetivo? ¿Describe o es relativo al mediodía? ¿Y qué es realmente el mediodía? Muchos dirían es cuando son las 12 mediodía. ¿Qué tal si te dijéramos que no lo es? Las delimitaciones de zonas horarias se estandarizaron que el mediodía sea cuando un reloj marque exactamente 12 mediodía. Sin embargo, en la realidad, es el momento en el que el sol se observa en el medio cielo o el punto más alto a donde quiera que te encontres. Ya que hablaremos de Greenwich más adelante, usaremos el observatorio Greenwich para la siguiente demostración, y la fecha del 20 de marzo, que es el equinoccio de marzo, tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur. Como se puede ver en la animación, iniciamos exactamente en el punto más alto del sol o en su adjetivo de mediodía, un 20 de marzo de 2022 a las 12 horas 7 minutos y 28 segundos. Vemos cómo el sol a la misma hora en los días siguientes se va moviendo de posición y no exactamente en la línea de meridiano, sino que va formando lo que hoy llamamos un analema. Ahora, si todas las ubicaciones experimentan localmente un momento de meridiano o de mediodía, ¿qué tiene el meridiano en Greenwich de especial que no tengan los otros?
La mejor conclusión a la que podemos llegar es que la escogencia de Greenwich como meridiano cero fue el resultado de una agenda globalista para estandarizar el tiempo y hacer que todos los países se sincronizaran a un solo meridiano cero y por ende las horas reflejaran un tiempo solar medio, es decir, un tiempo solar promedio y universal por igual para todos. Según la Enciclopedia Británica se nos dice del meridiano cero lo siguiente: el meridiano de Greenwich, línea imaginaria utilizada para indicar la longitud cero que pasa por Greenwich, un distrito de Londres, y termina en los polos norte y sur. Una conferencia internacional celebrada en Washington DC en 1884 designó el meridiano que pasa por el centro del instrumento de tránsito en el observatorio de Greenwich como el meridiano inicial de longitud. El observatorio, rebautizado como Royal Greenwich Observatory, se trasladó a Hailsham, East Sussex, durante la década de 1950, pero el sitio original sigue sirviendo como ubicación para la longitud cero. Pongamos mucha atención al que nos aclaren que es imaginaria, y no solo imaginaria, sino que pasa por Greenwich. Ahí mismo nos están diciendo que es una marca en el cielo. Según la conferencia celebrada en Washington en 1884, se nos dice el meridiano que pasa, y no solo eso, que pasa por el instrumento de tránsito en el observatorio de Greenwich. Hasta acá espero que nos quede claro que hacen observación del sol en el observatorio, valga la redundancia, de una manera continua para poder hacer ajustes. La pregunta sería, ¿qué tipo de ajustes? ¿Ajustes de qué? Muy posiblemente a los ajustes que hay que hacer cuando el día solar no corresponde al día sideral y de cómo tenemos cosas como la precesión de equinoccios, donde el sol se va desfasando de la esfera celeste paulatinamente, pero con diferencias imperceptibles en un año. Estas diferencias imperceptibles se pueden notar mejor en un rango mayor de años. Si pudiéramos deducir más, aquella ubicación donde se observa el sol continuamente y vaya detectando cualquier desfase y a la vez sea capaz de centralizar los datos, posee las cualidades de ser meridiano cero. Washington DC lo fue una vez. Isla Hierro en Islas Canarias lo fue una vez también. Y Roma lo fue una vez. Y así otros. Estos meridianos cero fueron la base para la cartografía para los que fueron usados. Por los nombres de las ubicaciones, cada uno de ellos representó intenciones de referencia a un meridiano cero del país o región que tuviera cierto dominio mundial. Por cierto, la gran mayoría en el hemisferio norte. Eso nos recuerda a dejar al sur de lado y forzar un imperialismo norte, pero eso es otro tema. El mismo texto nos dice que movieron la instrumentación de medición solar a otro observatorio localizado en Hailsham, East Sussex, el cual, después de indagar, está movido a una longitud más al este. Ya que volvemos a hablar de longitud, regresemos a los tres números de una longitud: grados, minutos y segundos. Pensaríamos que para Greenwich debería ser 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, ¿no? Sin embargo, como la persona del video introductorio demostró, los GPS mostraban un desfase. La longitud del observatorio Greenwich en estos momentos es 0 grados, 0 minutos, 1,8 segundos oeste. Y el centro de ciencias del observatorio, que es el lugar a donde movieron los equipos de Greenwich, está en la longitud de 0 grados, 20 minutos, 44,23 segundos este. Esto sería unos 20 minutos de diferencia hacia el este. ¿Por qué moverse hacia el este? ¿Tendrá que ver con el desfase hacia el este del que habló la persona en 2007 del video introductorio? Antes de continuar, cabe recalcar que una longitud no son solo grados, sino los minutos y segundos. Anteriormente nos hicimos la pregunta, ¿por qué para hablar de coordenadas tenemos que incluir minutos y segundos? ¿Qué tiene que ver el tiempo en localizar un lugar en un terreno? Aunque estos minutos y segundos en una coordenada parecen ser diferentes a los minutos y segundos que conocemos en un reloj, están estrechamente entrelazados. Los minutos y segundos de una coordenada usan un sistema sexagesimal, que es una unidad de medida angular. Se dice sexagesimal ya que es de una base de 60, de ahí que tenemos 60 minutos para completar un grado y 60 segundos para completar un minuto. ¿De dónde se originó el sistema sexagesimal? ¿Por qué dividir en 60 y no en 100? Bueno, según la revista Scientific American,
Los conceptos de grados, minutos y segundos, ya que se relacionan con la medida de los ángulos y el tiempo, se derivan de la astronomía y el cronometraje babilónicos. Influenciados por los sumerios, los antiguos babilonios dividieron el movimiento percibido del sol en el cielo durante el transcurso de un día completo en 360 grados. Cada grado se subdividió en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Este cronometraje babilónico de 360 grados, que representa el círculo del recorrido del Sol, se transfirió al sistema de tiempo como lo conocemos hoy. O sea, esos 360 grados se dividió en 24 horas y el resultado son arcos de 15 grados para cada hora. Ahora, esto lo hacían para un día determinado. En cada día había una leve variación. No sabemos más a detalle, pero lo más probable es que manejaban los datos exactos diferentes para cada día. Si todo cierra y se calcula exactamente en un sistema sexagesimal circular, el referencial lugares hacia el este u oeste por grados, minutos y segundos funcionará para medir distancias con exactitud. El sistema métrico, aquel de metros, kilómetros, a nivel macro realmente no es necesario, solo se usaría a nivel terrestre. Si nos vamos a la definición de longitud que nos da cualquier fuente oficial, se nos dice que es la distancia en grados, minutos y segundos que hay con respecto al meridiano principal. Siguiendo con la definición del meridiano cero, la Enciclopedia Británica continúa diciendo: como primer meridiano, la línea norte-sur en Greenwich se utiliza como referencia para todos los demás meridianos de longitud, que están numerados al este o al oeste de ella. El meridiano de Greenwich también sirve como base para el sistema de zona horaria estándar del mundo. El tiempo solar medio en Greenwich ahora se llama tiempo universal, y anteriormente se llamaba tiempo medio de Greenwich. En teoría, la hora estándar se adelanta sucesivamente una hora en cada 15 grados de longitud oeste del meridiano de Greenwich y una hora más tarde en cada 15 grados de longitud este. Algo para recalcar acá es el uso del término zona horaria estándar. Estandarizar todo el mundo bajo un sistema de tiempo fue la agenda global en 1884, pero luego nos dicen del tiempo solar y que ahora llaman tiempo universal. Una vez más, un término globalista que evoca algo así como: nosotros determinamos el tiempo, cada área en el mundo individualmente no. Luego nos hablan de la hora estándar y que una hora representa 15 grados. Si el Sol hace un recorrido circular, dividir un círculo en secciones de 15 grados nos daría 24 secciones de 15 grados, y esto representaría las 24 horas del día, que es básicamente lo que los babilonios hicieron, sin darle crédito a ellos, obviamente. En relación al término solar medio mencionado en el texto, según la misma Enciclopedia Británica, es el que es registrado por la mayoría de los relojes como el tiempo solar que se mediría mediante la observación si el Sol viajara a una velocidad aparente uniforme a lo largo del año en un lugar de, como lo hace en realidad, a una velocidad aparente ligeramente variable que depende de las estaciones. Con toda esta terminología haremos un repaso con nuestras interpretaciones para poder entender esto mejor. Número 1. En cada ubicación en la Tierra se debería observar el Sol a una velocidad aparente ligeramente variable, que depende de las estaciones. Número 2. Hay un momento de mediodía que es el punto más alto del Sol y que se da en el meridiano cero local. Número 3. Cada día debe haber una ligera variante en el movimiento del Sol. Número 4. Realmente lo de los números del 1 al 24 en nuestros relojes hoy en día es una estandarización del tiempo para que cada hora sea exacta y uniforme una de la otra. Número 5. Pero si usáramos un reloj solar y lo comparáramos a un reloj moderno, la referencia de la sombra daría horas ligeramente variadas en un día particular. Y número 6. Si estamos hablando de grados, minutos y segundos en lugar de medir en kilómetros, para ir a otro lugar, ya sea este u oeste donde estamos, se crearon las zonas horarias no solo para el tiempo estándar, sino para referenciar distancia, independientemente del sistema métrico. Aun cuando hubo una agenda para estandarizar el tiempo, y por ende calcular distancias de un lugar a otro usando coordenadas, no hay duda que todo nos lleva al cielo, como por ejemplo lo que hicieron los babilonios. Y aquella vaga idea de que una coordenada es una marca terrestre parece haber sido desinformación, ya que la referencia a estos datos del sistema sexagesimal nos apunta a la observación celeste. De ahí que la labor de un observatorio es vital para mantener la estandarización más exacta posible, tanto del tiempo como con las coordenadas. Es básicamente una transferencia del cielo a la tierra. No lo tocaremos en este video, pero la navegación usó la luna durante la noche para calcular el tiempo de Greenwich y la longitud a donde se encontraban los navegantes.
Una vez más, la observación celeste determina una ubicación, y esto nos recuerda a esa idea de que transfirieron la observación celeste a algo que se puede interpretar en la Tierra, pero su origen es el cielo. Ahora, ¿qué tal si te dijéramos que Greenwich ya quedó obsoleto y retirado como meridiano cero y nunca nos lo dijeron? Bueno, esa es la realidad, pero no se han molestado en decirlo con bombos y platillos. Para la siguiente y parte final nos adentraremos a lo que han llamado el Meridiano Internacional de Referencia, IERS, Reference Meridian, o IRM, también denominado International Reference Meridian, por su denominación en inglés, que es el meridiano principal longitud 0, el cual está desfasado actualmente de Greenwich por 102 metros hacia el este y que fue establecido por una organización llamada Servicio Internacional de la Rotación y del Sistema de Referencia Terrestre, que es donde el GPS entra en función y del cual se nos habla de una actualización anual de coordenadas y que se valida celestemente. Pero dejaremos el video por acá. Bienvenidos a Desvendando Noticias. Esta sería nuestra tercera parte de lo que iniciamos acerca de Polaris, los meridianos y el meridiano Greenwich. Empezaremos con este artículo que nos encontramos en el sitio de History Channel, una fuente muy oficial, igual, de lo que dicen dudamos, pero si podemos leer entre líneas, esa es la misión. Cosas que no sepamos del calendario gregoriano. Interesante que la Pascua siempre era observada en el equinoccio de primavera en el pasado. Ya no, ya sabemos que es un asunto lunar, pero bueno, ese no es el tema de hoy, pero antes simplemente lo hacían y no había necesidad de cambiar fechas todos los años para esa celebración. Es lo que nos interesa. 26 segundos por año. Esto de que tenemos 365 días, 366 en un año bisiesto, ha sido un intento de poder concordar el Sol con el movimiento de la esfera celeste, pero por más que se hace, nunca se va a llegar a un punto exacto, siempre va a haber un desfase. Obviamente sabemos que en 1582, según la historia oficial, se implanta este calendario. Bueno, acá dice que su sistema sigue fallando 26 segundos. Para el año 4909, el calendario gregoriano estará finalmente un día completo adelantado del año solar. Entonces, estas diferencias de segundos se van a poder finalmente encontrar en un punto exacto en el 4909, pero un día, y ese día se va a tener que atrasar. El punto es que hay desfases, sí. El Sol tiene la desventaja que no marca un año completo con el resto de las estrellas, entonces esta necesidad de calibrar cada año, como lo vamos a ver ahorita en un rato, es necesario. Quería mostrarles esto porque los navegantes del pasado usaban almanaques, y hay almanaques cada año. ¿Por qué cada año? Porque las coordenadas cambian, las estrellas se desfasan. Como hemos hablado, este movimiento al que le llaman precesión de equinoccios, creemos que no se da a nivel de terreno, se da a nivel del cielo. Y por ende, una actualización de medidas cada año es necesaria. Vayámonos a esta parte de la Conferencia Internacional de Meridianos. Dice por acá que resultó en la recomendación del meridiano Greenwich como el estándar internacional para la longitud de 0 grados. Esto significa que Greenwich ofreció una mejor infraestructura, ya tenían todo el control hecho, ya tenían documentación hecha. Entonces, si vamos a estandarizar todo esto, todo el mundo, tomemos a Greenwich como el punto 0 a nivel de tiempo y zonas horarias. Entonces, esto es como Estados Unidos estaba batallando, entre comillas, porque cada lugar tenía su hora. Aquí compararon, dicen, al mediodía en Washington, esas eran las horas en todos estos lugares. Ve que cada lugar tenía su propia medición. Esto me dice que quizá la gente local logró entender eso y hacían su, eso es nuestro mediodía, es esta hora, ¿no? O es esta posición del sol al sur. Entonces, esto es lo que preocupaba. ¿Cómo hacemos para coordinar y globalizar los tiempos para que no tengamos problemas con los ferrocarriles y el asunto de transporte? Pero esto sí nos pareció importante, porque esto demuestra que cada lugar tenía su propia manera de medir el tiempo topocéntricamente. Volvemos a este concepto de que Greenwich ya no es el meridiano cero. Dice que el meridiano internacional de referencia, IERS, Reference Meridian, o IRM, también denominado International Reference Meridian por su denominación en inglés, es el meridiano principal longitud 0, establecido por ¿quién? Se llama International Earth Rotation and Reference Systems Service, o IRS. Vamos a ver un documento de ellos en un rato. Pero ellos básicamente, la traducción en español es Servicio Internacional de la Rotación
Bueno, pero ¿la rotación de qué? Y del sistema de referencias terrestre. Esto hay que prestar atención, referencia terrestre. La transferencia de lo que ha sido tomado en la esfera celeste es hacia el terreno, pero todo se ha tomado por siglos en el cielo. Ok, vamos a hacer una demostración con el software Stellarium como introducción y para un contexto de conceptos antes de leer documentos técnicos. Hablamos de esfera celeste y un plano local terrestre. Los navegantes lo hacían siglos atrás. Entonces toda esa información que ellos recolectaron en cartillas han sido usadas para definir los usos horarios. Entonces acá tenemos el sol en Greenwich. Vamos a hacer un acercamiento. La fecha es el 21 de marzo 2022, o sea, el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que es el inicio del año solar. Vemos que el sol está alineado al sur, el meridiano celeste no, pero el sol sí. O sea, si yo hago una línea recta acá, me cuadra el sur. Este es realmente el mediodía, el punto de partida, cerca de ese cero, el meridiano. Ahora si lo acercamos vamos a ver algo acá que ya hemos hablado de la eclíptica, pero ven que la eclíptica en ese punto cero se junta con el meridiano cero celeste y el ecuador celeste. Todos estos términos fueron impregnados o transferidos a la tierra, pero nacieron en el cielo. Ahora tenemos que irnos a las 12 porque así han sido ya compensadas las calculadoras de horarios en todo el mundo con el asunto de calendario gregoriano. Entonces, supongamos que ahí está, las horas no concuerdan con ese punto exactamente al sur, hay un desfase, de ahí que las coordenadas que mostramos en el video 2 donde el muchacho está con el GPS y no hay una exactitud, es porque hay un desfase, ¿no? Ven que el sol se mantiene ahí, ese es el mediodía, este lugar pudo haber sido otro lugar en el mundo. Greenwich se posesiona de esto simplemente porque tiene un sistema logístico de telescopios, de observatorios, y al competir con otros, pues obviamente ganó, pero sabemos todo el control que ha significado Inglaterra a través de los siglos, a través de todos los documentos que leemos de historia. Entonces vamos a hacer una comparación acá. Rápidamente, vamos a irnos a un lugar que tiene una latitud muy similar a Greenwich. Ven que Greenwich tiene una latitud de 51. Vamos a irnos para Canadá o Norteamérica, a un lugar que se llama Calgary. Ven que es 51, es de madrugada, el sol no ha salido. Pero ven este dato acá, HA, ángulo horario. Tenemos 16 horas de diferencia. 24 horas, que significa, ¿cómo lo ven en Greenwich? Menos 16. Nos da alrededor de unas casi 8 horas. Sin embargo, solo 6. Aquí es donde está la estandarización de una zona o una área como zona horaria. Y eso obviamente no permite que cada área haga su propio cálculo de tiempo. Y esto resultó, como lo vimos, en querer estandarizar el tiempo para el transporte ferroviario, de aviones, etc. Vamos a adelantar la hora para ver cómo es que el sol llega a este mediodía. Más o menos ahí, ven que son las 2 de la tarde, ven que aquí 12 del día, casi 2 horas de diferencia a ese meridiano local. Los usos horarios, el cambio de horario no permite que se maneje localmente como debería ser, pero bueno, así está el sistema. Pero esto demuestra que sí, estamos hablando de 6 horas más casi 2 son 8, ¿no? Que son 24 menos 16. Acá nos está diciendo que ahora son 22, 23 y ven que acá localmente al mediodía, la esfera local sí nos da un 0 para el meridiano celeste local y un 0 para el ecuador celeste local. Entonces, así es como han hecho los cálculos celestes para calibrar cada lugar y compararlos con Greenwich y hacer la matemática. Aquí en Canadá vamos a hacer esta demostración. Vamos a oscurecer la pantalla. Es una opción que nos da para ver las estrellas que no se pueden ver durante el día. Vean esta de acá, se llama Fomalhaut. Tiene casi una distancia de 1 hora ese sur. Quiere decir que si yo le doy clic en este momento, me va a decir que está a 1 hora más o menos de ese meridiano local celeste hacia el sur. Y si es así, porque acá dice 1 hora. Y van a ver que si yo la muevo hacia este punto sur, esto se va a reducir a 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Como pueden ver, se está reduciendo el tiempo. Ahí está, 0 minutos. Entonces, a manera local, yéndonos al mediodía local, todas las estrellas de la esfera celeste están referenciadas en grados. Acordémonos que 15 grados corresponden a 1 hora, como lo hablamos en parte 2, que los babilonios lo empezaron y ya más tarde se hizo 15 grados 1 hora, pero estamos hablando de que cada meridiano son 15 grados. Por ejemplo, esta Altair está como a 3 horas, si le damos clic, ven que son 3 horas. Entonces todas las estrellas están mapeadas en esa función. Desde cualquier lugar se pueden hacer. Tenemos un meridiano local que debería ser a las 12 de mediodía, pero no lo es, pero es cercano. Y las estrellas mapeadas
se observan en función a ese. ¿Y en Greenwich qué hacen? Lo hacen todos los días y se pone como referencia para que se aplique en otros lugares, y con la diferencia que hay se hacen las zonas horarias. Pero bueno, dejaremos esta parte por acá y continuaremos ya con los documentos. Seguidamente empezaremos con el primer documento oficial. Fue escrito en el 2015 y el título es ¿Por qué el meridiano de Greenwich se movió? Hemos marcado algunas partes para compartirles a ustedes. Y el otro documento se llama Convenciones del IRS y va en la fecha 2003. Esto es como lo más actual en 2022 que nos podemos ir de los cambios que han surgido en cuanto a GPS, a coordenadas, y van a ver que el gran secreto es la observación celeste. Empezaremos con la introducción del primer documento del por qué el meridiano de Greenwich se movió. Dice que en 1884 la Conferencia Internacional de Meridianos recomendó que el primer meridiano, para ser empleado como un cero común de longitud y estándar de cómputo del tiempo en todo el mundo, pasara por el centro del instrumento de tránsito en el observatorio de Greenwich. Entonces hasta aquí podemos ver que Greenwich tiene observatorios, el meridiano pase y de ahí se saque pues la hora o el meridiano cero para el resto del mundo. Hoy los turistas que visitan su meridiano deben caminar hacia el este aproximadamente 102 metros antes de que sus receptores de navegación por satélite, esto queda en duda por cierto, indiquen la longitud cero. Entonces tenemos un desfase, ¿no? Bueno, seguidamente dice por acá, este desplazamiento puede explicarse por la diferencia entre las coordenadas astronómicas. Y a partir de acá queremos que presten atención a las veces que este documento repetirá cosas como astro, astronómicas, celeste, estrellas, observación, y geodésicas, la desviación de la vertical en dirección este-oeste en Greenwich y la condición impuesta de continuidad en el tiempo que astronómico. Una vez más, ¿hay un tiempo astronómico? Pensábamos que era un tiempo terrestre, no, es un tiempo astronómico. Las coordenadas de los receptores de navegación por satélite se proporcionan en marcos de referencia relacionados con el marco de referencia geocéntrico introducido por el Departamento Internacional de la Hora, BIH, en 1984. Ahora, más adelante en este documento se nos muestra la vista aérea de lo que es, ¿no? Acá tenemos la línea que supuestamente se marcó en el 84 de Greenwich, donde está el observatorio. Sin embargo, el que camina hasta acá se va a dar cuenta que va a marcarse el meridiano cero. Entonces estamos hablando que celestemente esto se ha ido moviendo, pero nos han dicho toda la vida, por lo menos a nosotros nos programaron a que era una marca en el terreno. Acá se habla de métodos para determinar la longitud y la rotación de la Tierra. Dice por acá, los instrumentos ópticos tradicionales para medir la rotación de la Tierra incluían tubos cenitales visuales y fotográficos, circuncenitales, astrolabios de Danjon y telescopios de tránsito como el Airy Transit Circle. Estos instrumentos midieron el tiempo sideral local. Prestemos la atención a esta parte, sideral local, observando el cielo con toda esta instrumentación, mediante el paso de estrellas de reloj. Todas esas estrellas que tenemos en nuestro astrolabio, importantes, que se ven a simple vista, especialmente designadas a través de un plano de referencia, establecido en parte por la dirección local de la gravedad. Obviamente están agregando aquí gravedad como para darle esa firma oficial, pero lo que nos llamó la atención es local. Entonces desde Greenwich usan toda esta instrumentación para medir el tiempo sideral local. Acordémonos que hay una diferencia de unos 4 minutos entre lo que el sol tarda en terminar un día con lo que el resto de las estrellas lo hacen, que es el tiempo sideral. Aquí les están llamando estrellas de reloj. Están continuamente midiendo para poder sacar este desfase y actualizarlo cada año, como veremos más adelante. Debido a discrepancias significativas entre las primeras transmisiones de señales horarias de radio, el Departamento Internacional de la Hora se estableció en el Observatorio de París en 1912 para ayudar a coordinar las oficinas nacionales de la hora. Entonces, desde París en 1912 coordinaban con todos los países para ir estandarizando la hora y mejorar las longitudes a nivel mundial. Entonces, desde ese momento se han ido, digamos que, depurando para tener una coordenada más exacta, pero si lo están haciendo con estrellas, quiere decir que hay un desfase y actualizarse cada año es necesario. Más adelante dice, a los efectos del cronometraje global del Departamento Internacional de la Hora, el Observatorio de Greenwich fue reemplazado en 1929. ¿Reemplazado? Por una construcción estadística conocida como el Observatorio Medio, del cual Greenwich se convirtió en uno de los muchos contribuyentes. Esto fue sorpresa porque parece que se sobreentiende que Greenwich ha sido el único, pero no, hace más o menos 100 años se convirtió en uno de los contribuyentes, pero hay otros
puntos donde se hacen observaciones y se ponen como un promedio. Por eso se llama observatorio medio, la idea de que muchos contribuyan. La formación de GMT, ahora llamado tiempo universal, a partir de este observatorio medio, involucró correcciones adoptadas a los datos aportados y pesos que podían cambiar anualmente. Ya queremos la pausa. Todos los años se actualizan, todos los años hay almanaques náuticos. Todos los años hay un set de coordenadas que se distribuyen a los GPS. Hace 100 años no lo hacían así, pero una vez que se empezó a globalizar el mundo, el actualizar las coordenadas por medio de observación celeste fue necesario. Dice por acá, los retrasos en el análisis del movimiento polar del Servicio Internacional de Latitud hicieron que fuera poco práctico para el Departamento Internacional de la Hora corregir el tiempo universal para el movimiento del polo de rotación hasta mediados del siglo XX. El tiempo universal observado desde un observatorio determinado se designó como UT0, mientras que la escala de tiempo astronómico distribuida corregida para el movimiento polar se conoció como UT1. Entonces, marcamos aquí movimiento polar, pero nos están diciendo que tiene que ver con tiempo astronómico y que se observan desde observatorios y que era poco práctico. Ahora vamos a ver esto de movimiento polar, porque quisimos ver, bueno, ¿a qué se refieren con movimiento polar? Nos fuimos a Wikipedia, pero sabemos que hay mucha desinformación ahí. Ya les mostraremos por qué lo escogimos así. Dice, se denomina movimiento polar el desplazamiento que experimentan los polos ¿qué? Celestes. No terrestres, celestes, de la Tierra con respecto a los polos geográficos. Entonces ven acá que hay una dependencia de lo que nos dice el cielo y lo transferimos a la Tierra, como consecuencia de minúsculas desviaciones en el eje de rotación terrestre. Estas desviaciones son debidas a pequeñas fluctuaciones en la geometría del planeta o en su distribución de masas, bien sea por los desplazamientos diarios de masas de agua, debido a las mareas, a cambios en la acumulación estacional de nieve, o a otros efectos de origen incierto. Van a ver que estas causas que nos dan son irrelevantes en lo que sigue. Para generar el bamboleo de Chandler, que es lo que les hemos hablado como de un trompo, lo hablamos también en la astrología inca, es necesaria una excitación recurrente. Se ha sugerido que la actividad sísmica, el movimiento de las aguas subterráneas, la carga de nieve o la dinámica interanual atmosférica son fuerzas recurrentes. La excitación atmosférica parece ser el candidato más probable. Aquí es donde nos dimos cuenta que son simplemente teorías, no han sido comprobadas, pero hay un consenso científico que la excitación atmosférica es el candidato más probable. Otros proponen una combinación de procesos atmosféricos y oceánicos, siendo el mecanismo de excitación dominante las fluctuaciones de la presión del fondo del océano. De todo ese montón de cosas que nos hablaron al principio que quedan irrelevantes, el consenso es que la excitación atmosférica es lo más probable. Luego por acá dice que es una teoría. Ahora existe un acuerdo general de que el componente anual del movimiento polar es un movimiento forzado excitado, predominantemente por la dinámica atmosférica. Existen dos fuerzas externas para excitar el movimiento polar: los vientos atmosféricos y la carga de presión. O sea, todo se da arriba del terreno. El componente principal es el forzamiento por presión, que es una onda estacionaria de la forma y obviamente que nos da la forma matemática, pero lo que nos interesa más es esto. Wikipedia sí da la referencia al documento científico que comprueba esto. Entonces, la entrada de Wikipedia empieza dándonos diferentes teorías, pero al final confirman que el consenso científico es que se da arriba en la atmósfera. Pero ya después dice, en 1988, el VIH y el Servicio Internacional del Movimiento Polar, sucesor de ILS, fueron reemplazados por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra, el IERS, que asumió la responsabilidad de mantener los marcos de referencia terrestres y celestes consistentes con la Tierra, parámetros de orientación que publicaba de forma rutinaria. Entonces vemos que ya para 1988 eso se empieza a estandarizar más. Dos departamentos se convierten en uno solo, que es el IERS. Y ya en la conclusión nos llamó muchísimo la atención esto. Primer meridiano astronómico a través del instrumento de IRI, que está alineado con la gravedad local. Otra vez volvemos a la local o al topocentrismo, y la gravedad simplemente la agregan ahí para darle la firma oficial. Extendidos hasta el infinito. Eso nos llamó también mucho la atención. ¿Infinito? Extendidos hasta el infinito, estos planos meridianos paralelos barren las mismas estrellas simultáneamente, de modo que ambos planos indican el mismo tiempo astronómico. Entonces, todo este cálculo de las horas, de las coordenadas, depende del cielo. Y por eso es que nos mencionan estrellas, nos mencionan astronómicos, nos mencionan observación, nos mencionan observatorios.
pero nunca nos dicen eso. Y ya para cerrar, vamos a irnos a este documento oficial, las convenciones del Servicio Internacional de Rotación de la Tierra. Ahora la pregunta es, ¿cuál tierra se refieren? Fue en el 2013, esto es lo más reciente para nosotros. Se han pasado casi 20 años. No nos sorprendería que en cualquier momento se reúnan a hacer una actualización. Algo importante de rescatar es que el Observatorio Naval. Una parte del texto en este documento dice, suponiendo que el error en la tasa de precesión es absorbido por los movimientos propios de las estrellas, la incertidumbre en la posición del polo FK5 relativo al polo medio en J2000.0, estimado de esta manera es de más 50 más. Por lo tanto, el polo celeste, estrellas celeste, así le llaman ICRS, es consistente con el del EFK5 dentro de la incertidumbre de este último. Dependen de las estrellas para estas calibraciones. Ahora, esto del J2000 es algo que queremos también abarcar acá. Dice que el equinoccio y la época estándar utilizados actualmente es el J2000.0, que es el 1 de enero del 2000 a las 12. El prefijo J indica que es una época juliana. El equinoccio y época estándar anterior era B, 1950, con el prefijo B, indicando que era una época beseliana. Antes del 84 se usaban equinoccios y épocas besilianas. Desde entonces se han utilizado equinoccios julianos y épocas. Básicamente quisieron una foto de la esfera celeste y la llamaron J2000, y con esa van viendo, bueno, estamos en el 2022, cuánto han variado las estrellas desde esta foto que tomamos. Por eso es que se mencionan J2000. Extractos del texto donde vemos celestial, 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 sistema celestial, ascensión. No nos hablan de tierra, nos hablan de cielo. Y este dice resolución B1 titulada Definición del sistema de referencia celeste, baricéntrico, y sistema de referencia celeste geocéntrico. Ha renombrado estos sistemas como sistema de referencia celeste, bueno, y que cambiaron el nombre respectivamente, y ha especificado un marco general para expresar su tensor métrico y definiendo transformaciones de coordenadas en el primer nivel post-newtoniano. Pero volvemos. Esto sonará un poco técnico, pero un documento oficial que se encarga de los usos horarios, las coordenadas y todo este sistema nos hablan de celeste y coordenadas. Después, más adelante en el documento dice definición del polo intermedio celestial, no terrestre. Aquí tenemos que había un polo de efeméride celestial, pero que no se está tomando en cuenta porque ahora lo quieren hacer todo centralizado por datos. Acá también vemos que se dice celestial, el polo intermedio celestial, que se llama el CIP, el sistema de referencia celestial geocéntrico. De nuevo, celestial dos veces y vemos acá que se menciona CIP, astro, una vez nada más terrestre y lo demás es CIP y también astro. Dice por acá que el polo intermedio celeste sea el polo cuyo movimiento se especifica en el sistema de referencia celeste geocéntrico, que el movimiento del polo intermedio celeste en el sistema internacional de referencia terrestre, entonces el sistema internacional de referencia terrestre tiene un polo intermedio celeste. Se ha proporcionado por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que este nombre de rotación de la Tierra tiene que ver mucho con la observación celeste de ese polo. A través de observaciones y modelos astrogeodésicos apropiados que incluyan variaciones de alta frecuencia, que para obtener la máxima precisión, las correcciones de los modelos para el movimiento del polo intermedio celeste en el ITRS pueden estimarse utilizando los procedimientos especificados por esta institución, y que esto se ha puesto en marcha el 1 de enero del 2013, y a partir de ahí hasta ahora es como se maneja esta calibración del movimiento paulatino de estrellas, que no se nota, pero si lo ponemos en un rango de 100 años o 200 años sí hay una gran diferencia. Entonces es necesario volver a estandarizar todo en una nueva foto como hicieron con el J2000. Aquí otras cosas que hablan, dice el tiempo universal coordinado. La definición del tiempo universal coordinado se basa en ¿qué? En la observación astronómica de la escala de tiempo UT1 para introducir segundos bisiestos. Volvemos al calendario gregoriano. Hay que ir calibrando esto año a año. Que los imprecedibles segundos intercalares afecten a los modernos sistemas de comunicación y navegación. Obviamente, que las observaciones astronómicas proporcionan una estimación precisa, observaciones astronómicas de la desaceleración secular de la tasa de rotación de la Tierra. Una vez más, observación astronómica. Hay segundos, hay desfases de segundos que afectan ¿qué? Sistema de comunicación y navegación. Y con eso terminamos. Sé que estos documentos parecieran muy técnicos, pero queríamos mostrarles la cantidad de repeticiones que enlazan todo este sistema de navegación y de tiempo a las estrellas, a la observación astronómica. De ahí la cantidad de observatorios por todo el mundo. De ahí que la centralización de datos y que Greenwich e Inglaterra se encarguen de hacer todo esto para poder tener
ese punto como la hora cero, pero como les dijimos al inicio, pudo haber sido en otra parte del mundo. Simplemente Inglaterra ya tenía una infraestructura hecha y fue más fácil que ellos siguieran. Pero el punto acá es que estandarizar el mundo en tiempo y en coordenadas es una agenda globalista para poder disque comunicarse para sus agendas, más que para personas queriendo viajar y experimentar otras culturas. Pero bueno, dejaremos este video hasta acá. Si tienen algún comentario, aporte a esta presentación, nos encantaría escucharla. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.